Buenas noches. Vamos a iniciar una serie de capítulos dedicados a las integrales con distintos ejercicios y algunas notas teóricas. Bien, para comenzar empezaremos hablando un poco sobre la noción de integral. La integral de una función f de x es otra función tal que si yo derivase la función llamada primitiva me daría la función subintegral. Es decir, se trata, en resumidas cuentas, de hallar la integral de una función subintegral como una primitiva cuya derivada me tiene que dar la propia función que estoy integrando. ¿De acuerdo? Bien, creo que con este pequeño ejemplo se ve claramente el concepto de integral. Si nos remontamos a lo que es una integral es el límite de un sumatorio de infinitos rectángulos o particiones infinitesimales de ancho diferencial de x, ¿de acuerdo? Si yo sumase el valor de la función por estos incrementos y tomase el límite, cuando yo tomase un número muy elevado de estos incrementos, al final llegaríamos al concepto de integral de la función tal y como lo conocemos. Pero ese no es el objeto de nuestro estudio teórico-práctico, más práctico que teórico. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar hablando un poco de las integrales y ver cuáles son las integrales más elementales con una tabla que llamamos tabla de integrales, donde podemos dar una serie de reglas para hallar integrales que aparentemente parecen complicadas, pero que si observamos y las cotejamos con las de la tabla que vamos a poner, pues nos van a resultar sencillas. Si yo tengo la integral de una cierta función potencial, esta integral es muy sencilla, es esta de aquí. Cuando pongo c le sumo una constante a todas las funciones primitivas que estoy sacando, ¿de acuerdo? Bien, si lo que tengo es la integral de e elevado a x diferencial de x, pues lo que me queda es la misma función más una constante. Repito que si derivo estas funciones, tienen que darme siempre estas funciones de aquí, ¿de acuerdo? Y veis que se cumple perfectamente lo que estoy diciendo. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de 1 partido por x, no hay duda, y reconozco rápidamente que la integral de esto va a ser el neperiano de x, que normalmente se suele poner como el neperiano del valor absoluto de x más una constante. La constante se suma porque lo que da una integral es una familia de funciones. Es decir, la constante, yo al derivarla me va a salir siempre cero, con lo cual lo que va a influir aquí va a ser la derivada de esta función, ¿vale? Entonces, cuando yo digo que la integral de elevado a x es elevado a x más una constante, yo lo que estoy dando ahí es, fijaros que la función elevado a x es una función así, y si yo c la voy variando, pongo c igual a 1, c igual a 2, c, etcétera, 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 pues bueno, me van a salir una serie de exponenciales, ¿de acuerdo? Variando la constante c. Me sale una familia de exponenciales, ¿de acuerdo? Bien.
fijaros que la integral de estas funciones de aquí, x elevado a n elevado a x, 1 partido por x, tienen una contrapartida de esta otra forma. Si yo tengo aquí, en lugar de una variable elevado a n, tengo una función elevado a n, y aquí tengo la derivada de la función, pues rápidamente esto lo identifico con la función elevado a n más 1 partido por n más 1 más una constante. Fijaros que esto de aquí es similar a esto de aquí, nada más que aquí estoy trabajando con la variable x y aquí estoy trabajando con una función, pero es lo mismo. Y además, si le hacemos la prueba del algodón, que sería derivar esto, si derivamos la función, la primitiva, que es esta función f de x elevado a n más 1 partido por n más 1, sabemos por la teoría de derivadas que esto nos daría n más 1 por f de x elevado a una unidad menos, que sería n, partido por n más 1, y ojo, multiplicado por la derivada, por la regla de la cadena, por la derivada de f, que sería f' de x, con lo cual estamos viendo que nos está dando esto, porque si observáis esto de aquí, yo puedo suprimirlo con el denominador, con lo cual me queda exactamente la función subintegral, ¿de acuerdo? Bien, una vez comprendido esto, vamos a borrar en esta parte de aquí, borramos aquí y vamos a continuar un poco con las analogías que tenemos a la izquierda y a la derecha de nuestra tabla. Fijaros, si voy a la izquierda de la tabla tengo e elevado a x diferencial de x, pero yo podría tener perfectamente la integral de una función así, e elevado a una función de x por f' de x diferencial de x. Bien, ¿esto a qué sería igual? Bueno, pues esto sería igual, la integral de esa función sería elevado a f de x más una constante. Creo que se ve perfectamente por qué saldría esto, ¿no? Si yo derivo esto, efectivamente me está saliendo lo que tengo aquí, la función subintegral, ¿de acuerdo? Muy bien. La analogía que tengo aquí podría ser la integral de la derivada de una función partido por la propia función. Fijaros que aquí el 1 es la derivada de la x, pues la derivada de x es 1 y está arriba. Aquí tengo la derivada de una función y aquí arriba tengo su derivada, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por analogía con lo que tengo en la tabla, en la columna de la izquierda, sería el neperiano del valor absoluto de la función más una constante. Bien. Si continuamos un poco con la tabla de integrales inmediatas, podemos encontrarnos cosas del tipo, estoy dando las más importantes, las tablas de integrales inmediatas las tenemos en cualquier libro, en cualquier publicación, en internet, lo podemos encontrar en miles de sitios. Yo estoy aclarando un poco los conceptos. Bien, otra integral importante ya en el campo de las funciones trigonométricas, pues puede ser la integral del seno de x, diferencial de x, que sabemos que vale menos coseno de x más una constante. Fijaros que, repito de nuevo, si derivo el coseno me sale menos seno, menos y menos es más, y me queda el seno de x. Si esto hago el paralelismo con la integral del seno, imaginaros, de una función de x, diferencial de x, mejor dicho, antes de poner la diferencial de x tengo que multiplicar por su derivada, pues esto, por analogía, sería el coseno de la función de x más una constante, ¿de acuerdo? Si hacemos la integral del coseno de x, diferencial de x, y damos su resultado sería el seno de x más una constante. Y si hacemos una analogía con la integral del coseno de una función de x por f' de x diferencial de x, su integral sería el seno
de la función de x más una constante. Y la integral de, muy conocida, la tangente de x diferencial de x, pues está claro que si yo esto lo descompongo, tangente de x es seno de x partido por coseno de x, vemos que si yo cambio de signo aquí y cambio de signo aquí, esto no cambia, pero aprovecho para cambiar dos veces el signo para decir que menos el seno de x es la derivada del coseno de x, con lo cual nos va a quedar que esta integral, aplicando este criterio que tenemos aquí arriba, que señalo con una flecha roja, pues tendríamos que esto sería igual al neperiano del valor absoluto del coseno de x más una constante. ¿De acuerdo? Creo que se ve claramente esta cuestión, ¿no? Si yo vuelvo a derivar neperiano del coseno de x, pues me queda menos seno de x arriba. Bueno, aquí lógicamente tengo que poner un signo menos, ¿de acuerdo? Cuando yo derivo el neperiano del coseno de x, me quedaría la derivada del coseno, que sería menos seno, con el menos me daría más, y me quedaría más seno partido por el coseno. Esto, como sabéis, bueno, también lo puedo poner, si lo quiero poner más de forma un poquito más elegante, lo puedo poner como el neperiano de 1 partido por el módulo, esto en plan, poniéndolo de forma con signo positivo, ¿de acuerdo? 1 partido por la teoría de logaritmos, el neperiano de 1 partido por el módulo del coseno de x, ¿de acuerdo? Más una constante. Bien. Y finalmente, si tengo la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado diferencial de x, pues esto sería el arco tangente de x más una constante. Bien, si hago aquí sus análogos y tuviese aquí la integral de la tangente, no de x, sino de una cierta función de x que puede ser cualquier cosa, aquí tengo que tener su derivada, lógicamente. Bueno, pues esto, por analogía con lo que acabamos de ver, esto sería, tendríamos que poner, vamos a borrar un momento esta parte, tendríamos aquí que esto sería igual a menos el logaritmo neperiano del módulo de la tangente de f de x más una constante, ¿de acuerdo? Y finalmente, si tenemos la integral del arco tangente de una cierta función de x multiplicado por su derivada diferencial de x, pues está claro que esto, haciendo analogía con lo anterior, con lo que tenemos, vamos a poner esto algo reducido para que se vea un poquito mejor, ¿de acuerdo? Pues fijaros que si hacemos analogía con lo que tenemos en la parte de la izquierda, esto sería el arco tangente de la función f de x más una constante de integración. Bien, vamos a pasar a hacer algunos pequeños ejemplos de integrales inmediatas. Supongamos que nos piden la integral de raíz a la quinta de x al cuadrado más x cuadrado más 1. Bien, sabemos, y si no lo sabéis os lo digo yo, que la integral de una suma podemos decir que es la suma de las integrales, la suma o la diferencia. Eso no ocurre con el producto y el cociente, pero sí ocurre con la suma y la diferencia. La integral de una suma de funciones es la integral de cada una de las funciones.
es igual a la suma de las integrales de cada una de las funciones. Es decir, en este caso tendríamos esta integral más esta otra integral más la última integral, que sería 1 por diferencial de x. La primera integral, sí. Siempre recomiendo que las raíces se pongan como potencias. Esto, puesto en forma de potencia, sería así, que es más reconocible a la hora de integrarla. Bien, fijaros que la primera integral, como hemos dicho, sumamos una unidad al exponente y dividimos por lo mismo. A continuación sumamos 1 al exponente y dividimos por lo mismo, y a continuación, fijaros, la integral de diferencial de x, una integral y una diferencial es como un protón y un electrón, se cancelan, digamos, se vuelven neutras esas cargas, positivo y negativo. Aquí una integral con una diferencial se cancelan automáticamente y lo que me queda aquí es una x, esto más una constante de integración, ¿de acuerdo? Bien, si simplificamos un poco esto nos quedaría x elevado a 7 quintos, y aquí el 5 subiría arriba y el 7 nos quedaría abajo, más x al cubo partido por 3, más x, más una constante. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera integral inmediata resuelta. Ahora supongamos que tenemos una integral que a priori nos puede parecer súper complicada, pero que no lo es si tenemos un poco de habilidad y nos fijamos un poco en su estructura. Imaginemos que tenemos pues esta función aquí, más x más 1 elevado a 3, y aquí tenemos imaginaros 6x más 1. Bien, en principio a alguien se le puede ocurrir la brillante idea de hacer el cubo de esta expresión y multiplicarlo por esto y separar cada uno de los términos para hacer integrales más sencillas. Bueno, ese es un camino, pero es un camino muy largo. Lo único que tenemos que fijarnos es que aquí está la derivada justo de lo que está aquí, es decir, esto será una función que está elevado a 3 y que tiene a su izquierda la derivada, ¿de acuerdo? Bueno, está a la izquierda porque lo he puesto así, podría estar a la derecha, no pasa nada, lo importante es que esté la derivada. Entonces, si observamos la tabla, hemos dicho que esta integral automáticamente se convierte en f de x elevado a una unidad más partido por el exponente, es decir, en este caso tendríamos 3x cuadrado más x más 1 elevado a una unidad más partido por el exponente, que es 4, más una constante de integración, ¿de acuerdo? Y ya estaría resuelta. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar por la parte de arriba de nuestro encerado. Imaginemos, como otro ejemplo, que tuviésemos, imaginaros, la integral de 3x cuadrado más 2x menos 6, y yo tuviese, por ejemplo, en la parte superior, pues 6x más 2 diferencial de x. Bien, en principio, lo primero que tendríamos que observar es si siempre que tengamos un cociente de polinomios, lo primero que hay que observar es si el polinomio de arriba es la derivada del polinomio de abajo. Porque puede ocurrir que así sea o puede ocurrir que no. Si tenemos la suerte de que el polinomio de arriba es la derivada del polinomio de abajo, estaríamos en presencia de una integral que tenemos en nuestra tabla de integrales inmediatas, que es esta integral. Y ya sabemos que esta integral nos vale el neperiano del valor absoluto de f de x más una constante. Entonces, fijaros, en este caso se cumple que efectivamente 6x más 2 es la derivada de 3x cuadrado más 2x menos 6. Es decir, yo derivo, pongo aquí la coma de derivada y me sale automáticamente esto. Luego, la función que yo tengo abajo, si la derivo, que es la que tengo arriba, me sale efectivamente el polinomio que tengo arriba, derivando el polinomio que tengo abajo. Entonces, automáticamente, si a esta integral le llamo y, pues nuestra integral y
va a ser el logaritmo neperiano del valor absoluto de 3x2 más 2x menos 6 más una constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Puede ocurrir, a veces ocurren cosas como esta, por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver, pues, ¿qué se me puede ocurrir? Supongamos que tengo aquí x al cubo más 1 y aquí arriba tengo x cuadrado. Claro, alguien puede decir, oye, aquí arriba no tengo la derivada de lo de abajo. Es cierto, la derivada de lo de abajo es, como veis, si yo derivo esto, si yo derivo ese denominador me queda 3x cuadrado. Arriba no tengo 3x cuadrado, pero no importa, en matemáticas yo puedo multiplicar por una cantidad y dividir por la misma cantidad y esa igualdad permanece, no se altera, es decir, estamos en la misma situación si multiplico y divido por el mismo número. Entonces, bueno, yo me las ingenio de forma que multiplico por 3 y divido por 3 y ya tengo lo que pretendía, es decir, yo ahora ya tengo aquí arriba la derivada de lo que tengo aquí abajo, de tal manera que automáticamente yo puedo poner que esta integral ya nos va a dar, sabiendo lo que tiene que salir, que sabemos lo que tiene que salir, es el logaritmo neperiano del valor absoluto del denominador x cubo más 1 más una constante de integración. Bueno, hasta aquí una serie de pequeños ejemplos. Seguiremos en el capítulo siguiente, un capítulo breve, pero no quiero aburriros ni cansaros. Este tema de las integrales hay que ir poco a poco asimilándolos. Y bueno, os propongo que hagáis una serie de ejercicios de los libros que tengáis de clase y bueno, cualquier comentario pues lo podremos hacer en sucesivos, lo haremos en sucesivos capítulos y os iré aclarando todo lo que yo me imagino que son dudas para vosotros porque llevo muchos años como profesor de matemáticas. Muchísimas gracias y hasta el capítulo siguiente. Gracias.